estamos, digamos, moviendo alrededor de 4.200.000 pasajeros. Ese sistema que estaba desorganizado, pues tenía muchísimas inequidades. Eso generaba congestión, contaminación, accidentalidad. ¿Qué supuso la llegada de Transmilenio? De la entrada de Transmilenio fue un cambio en los paradigmas de la movilidad. Adicional a la construcción de los carriles exclusivos, las inversiones de Transmilenio se centraron en adecuación del espacio público. Entonces generamos plazoletas. La solución que se buscó para esas zonas de alta pendiente fueron sistemas de cable aéreo. Tenemos para viajes de última milla un sistema de bicicletas. Entonces tú con el mismo pasaje puedes dejar tu bicicleta y acceder al sistema de transporte público. Transmilenio es el sistema de transporte principal de Bogotá, un sistema BRT con buses articulados que circulan por vías exclusivas, con estaciones de gran capacidad y pago anticipado de billete. Su implementación hace 25 años marcó un cambio profundo en la movilidad de la ciudad, dejando atrás un sistema desorganizado donde los buses competían entre sí por recoger pasajeros en medio del tráfico. En esta entrevista hablamos con Daisy Rodríguez, de Transmilenio, para entender qué significó poner en marcha este sistema, cuáles han sido los retos que han enfrentado y cuáles tienen por delante. Conversamos también sobre sus políticas de género y contra el acoso, sobre cómo financiar el sistema o las mejoras del espacio público, y también sobre los nuevos servicios que han incorporado para llegar a más población, como Transmicable o Transmibici. Bueno, Daisy, lo primero, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Formas parte del equipo de Transmilenio, uno de los sistemas de transporte principal de Bogotá. Entonces, para alguien que nos esté viendo y no sepa lo que es, ¿qué es? ¿En qué consiste Transmilenio? En Transmilenio tenemos dos conceptos o dos marcas registradas. La primera hace alusión al ente gestor del sistema de transporte masivo de Bogotá. La marca registrada es Transmilenio S.A., se escribe con mayúsculas sostenidas. Y pues lo más importante es el sistema Transmilenio, que es el componente BRT o el componente troncal del sistema integrado de transporte público de Bogotá. Un sistema BTR de bus de tránsito rápido, un sistema de autobuses con infraestructura con vías exclusivas, ¿no? Troncoalimentada, sí, es un sistema troncoalimentado. Además, el sistema ahorita actualmente está integrado, digamos, también con algunas rutas zonales, tiene un sistema de rutas de alimentación que son rutas circulares y posteriormente, como la ciudad está en construcción, vamos a tener integrado el sistema a las líneas de metro, a la línea de Regiotran. Actualmente tenemos un portal que está integrado con la línea de Transmicable, que también es, digamos, administrado directamente por Transmilenio. Y lo comentaremos un poco más en detalle después, pero ¿cuáles son las principales ventajas que tiene el BTR para vosotros? Bueno, tiene conectividad en la gran mayoría de la ciudad, en vías principales. Tenemos actualmente 11 troncales, 9 portales, 139 estaciones, de las cuales por obras actualmente tenemos en operación 129, porque las demás están parcialmente cerradas por las obras del metro. Entonces, estamos, digamos, moviendo alrededor de 4.200.000 pasajeros entre el componente troncal y el componente zonal. El componente troncal, el BRT, mueve alrededor de 2 millones de pasajeros. La línea de Transmicable mueve alrededor de 27.000 usuarios día. Porque para situarnos un poco en Bogotá, ¿cuál es la población actual que tiene? Bogotá tiene 8 millones de habitantes. Tenemos también 4 o 5 municipios conurbados donde pues llegan rutas intermunicipales que se conectan en los 9 portales. Entonces, digamos que el área metropolitana puede mover alrededor de 13 millones de viajes. Es un número grande la cantidad de personas, de desplazamientos. ¿Hay más sistemas de transporte en Bogotá? No, actualmente solo tenemos el sistema integrado de transporte público, pues tenemos sistemas de bicicletas, se nos ha crecido bastante la participación de viajes en motocicletas también en la ciudad. eh, pero pues en general el eje articulador actualmente es el sistema trans. Vamos, que es el sistema principal para la mayoría de desplazamientos. Y estáis cumpliendo 25 años. ¿Cómo eran los sistemas de transporte hace 25 años? ¿Qué supuso la llegada de Transmilenio? A finales de los 90, Bogotá tenía en el transporte público un sistema que no estaba organizado.
realmente eran empresas afiliadoras. Estas empresas afiliadoras, no sé si conoces el concepto, se les daba permiso de operación de rutas de transporte público por la Secretaría de Movilidad, en ese momento era la Secretaría de Tránsito de Bogotá. Y a estas empresas afiliadoras, eran 66 empresas afiliadoras que podían vincular bajo el esquema de permisos de lo que se denominaban hombre camión, que en América Latina es muy común. El hombre camión es la persona que es el dueño de su vehículo y él mismo conducía el vehículo y lo único que hacía era pagar una cuota para que la empresa afiliadora le dejara prestar el servicio. Las empresas afiliadoras tenían, pues, digamos, una estructura en el que, pues, su principal motivación no era mover pasajeros, sino afiliar estos conductores porque recibían una prima por esos conductores, recibían, digamos, los cobeneficios asociados a otros servicios, porque ellos le direccionaban a las personas que estaban afiliadas a esa empresa el tema de dónde tenían que tanquear los vehículos, dónde hacer el cambio de llantas y bueno, una serie de servicios que eran lo que Que eso era lo que realmente daba un beneficio económico que no dar un servicio bueno de desplazamientos. exactamente. Y para el usuario, para la ciudad, ¿qué suponía antes de que entrase Transmilenio? Ese sistema que estaba desorganizado, pues tenía muchísimas inequidades. Entonces, dentro de ellas era la guerra del centavo. Como los conductores tenían que diariamente trabajar alrededor de unas 18 horas diarias, ellos mismos le hacían el lavado a los vehículos, recibían lo del pasaje, a veces hacían mantenimientos menores, em, tenían que competir por los pasajeros en la ciudad. Entonces eso generaba congestión, contaminación, accidentalidad. Entonces era un sistema muy desorganizado. Adicionalmente, entonces, estaban los vehículos particulares y había una inequidad en el uso del espacio público y las vías. Entonces, el 72% de las vías estaban utilizadas por vehículos particulares y el 28% por alrededor de unos 19.000 buses de transporte público que eran los que prestaban el servicio en la ciudad. Entonces era mucha desorganización, mucho No, caos. no sé si puedo imaginar realmente lo que sería eso, ¿no? Entonces, lo que se consigue con Transmilenio es dar un espacio exclusivo, ¿no? La implicación de la entrada de Transmilenio fue un cambio en los paradigmas de la movilidad. Además, puede implementar un nuevo sistema de ciudad, un nuevo modelo de ciudad, porque adicional a la construcción de los carriles exclusivos, las inversiones de Transmilenio se centraron en adecuación del espacio público. Entonces, generamos plazoletas, integramos zonas de supercades. Un supercade es donde congrega varios de los servicios que requiere la ciudad para hacer trámites de pago de residuos, servicios públicos, poner quejas y digamos una interacción entre las entidades públicas y los usuarios. Entonces le acercaba esos servicios a los La usuarios llegada de Transmilenio no es una mejora única en la movilidad, sino que también en el espacio público, en los en servicios. la estructura de la Y ciudad, sí. siempre está el debate de los sistemas de metro, que son más costosos, son más lentos de implantar, pero permiten mayor número de usuarios. Y el autobús, el BTR, que es más rápido de instalar, pero tiene una capacidad más limitada y puede ocurrir que muera de éxito, ¿no? ¿Cómo fue esta reflexión? ¿Cómo fue este debate en el momento de ver si instaurar un sistema de metro subterráneo o el BTR? A finales de los 90 nosotros estábamos precisamente en ese dilema, ¿no? Estábamos en los procesos de planeación y estábamos adelantando los estudios de la primera línea del metro. Bueno, una historia bastante larga porque Bogotá duró 60 años planeando su metro. Eh, y se estaba en la decisión de los estudios de la primera línea del metro y en canalizar las inversiones. En ese momento estaba de alcalde el doctor Enrique Peñalosa. Él había recorrido varias ciudades del mundo mirando los sistemas de movilidad y nos enfrentamos a una coyuntura que fue agudizada por unos temas geológicos, porque nosotros estábamos planeando en ese momento un metro subterráneo y en una de las zonas de la ciudad donde iba gran parte del troncal había un río subterráneo. Entonces, al mismo tiempo estaban construyendo uno de los grandes edificios de negocios
y se ocasionó un derrumbe. Ahí fallecieron algunos obreros y demás. El esquivar ese río subterráneo implicaba ahondar más abajo y hacer, digamos, más excavaciones. Eso implicaba unos costos y unos tiempos mucho mayores. eh, y adicionalmente, pues con esa primera línea de metro no se solucionaba, digamos, gran parte de la movilidad. Estábamos en ese momento, si mal no recuerdo, era entre un 5 y un 10% de la demanda de pasajeros de la ciudad. Entonces, no era una solución de fondo, implicaba mucho tiempo en empezar a organizar la ciudad. Eh, el alcalde Peñalosa hizo consulta con expertos internacionales, entre ellos doctor Lepler, que pues, hay con sus proyectos en Brasil, y trajo el modelo de Curitiba, de nuestra inspiración, pero pues con un modelo ya mejorado no nos pegamos, digamos que la filosofía del PRT sí, viene haciendo de Curitiba, pero los otros desarrollos e implementación de ciudad se integraron también como parte de los estudios que tienen los metros, ¿no? De integración, adecuación de espacios públicos y esas cosas que pues dan unas ventajas mejores. Decías, ¿sí que se empezó a construir ese metro El me o fue únicamente en las prospecciones? No, en esa época solamente estábamos en los estudios Vale, vale, y vale. diseños. Actualmente sí estamos en construcción del metro, 25 años después estamos construyendo esa primera línea. Y actualmente, ¿cuáles son las mayores críticas que recibís por parte de los usuarios o aquellos puntos en los que tenéis que mejorar más? Bueno, sí, ahorita actualmente pues los retos siguen siendo el tema de ampliación de la cobertura y de la infraestructura. Estamos construyendo 4 nuevas troncales en este plan de desarrollo y 2 líneas de cable adicionales. Entonces, el reto grande está en ese desarrollo de infraestructura para darle mayor cobertura, mayor capacidad y subir los niveles de servicio, es decir, poder brindar una oferta mayor de transporte. Buscar llegar al mayor número de población, de cubrir el mayor área. ¿Y cuál es el principal cuello de botella que estáis teniendo para no seguir avanzando o en el punto en el que no podéis avanzar más rápido? ¿Es por un tema de operación, de flota, de recursos? Bien, no, pues tenemos varios retos, la verdad. Entonces, vamos como por partes. El primero es, actualmente tenemos la ciudad en construcción por la construcción del metro Bogotá. Estamos construyendo una de las líneas de cable aéreo. Estamos con las obras del Regiotram, que es un proyecto también de Bogotá Región. Participa la Nación y el departamento de Cundinamarca, la Gobernación, entonces, y Bogotá. Un Entonces, tranvía más grande, que abarca más población. sí, conecta otros municipios de Bogotá con el área metropolitana. Entonces, es un proyecto de ciudad región, es como un tren de cercanías. Vale, vale, vale. Entonces, estamos en ese reto estamos construyendo muchas cosas. Entonces, obviamente, cuando tú estás construyendo la ciudad, tienes que parar servicios en algunas estaciones porque están en obra. Tenemos el metro cruza por la troncal Caracas, que es digamos, el nodo principal que te mencionaba. Entonces, eso genera cierres de estaciones, cambios en los servicios, cambios en las frecuencias. Eh, También, digamos, tenemos un reto bien importante y es todo el plan de descarbonización del transporte. Estamos actualmente estructurando ese plan de descarbonización. Nosotros iniciamos el proceso de descarbonización de la flota en el año 2019. Sacamos las primeras licitaciones del componente zonal con buses eléctricos. Actualmente tenemos operando 1.486 buses eléctricos. Tenemos 10 patios eléctricos. Esto es más o menos el 14% de nuestra flota. Sí, leía que era uno de los sistemas con más electrificación, ¿no? No sé si del mundo o si de Latinoamérica. Sí, fue la primera ciudad fuera de China con tener la flota más grande de buses eléctricos operando. Ahorita estamos en segundo lugar porque Santiago de Chile, pues, tiene ahorita más buses eléctricos. Nosotros tenemos en proyecto ya contratados 680 buses eléctricos adicionales. Entonces, vamos a estar compitiendo siempre primero, segundo lugar en Latinoamérica y tal vez en el mundo porque no conozco otras flotas a nivel mundial fuera de China
que tengan estas cantidades. ¿Y qué principales ventajas tiene la electrificación y qué retos os supone a vosotros para gestionar la carga, para las paradas? Sí, pues efectivamente uno de los retos grandes es la infraestructura de recarga, ¿no? Entonces hacer crecer al mismo ritmo toda la red de suministro energético y que tengan las potencias requeridas en los sitios adecuados de la ciudad, ¿no? Pues porque aquí tenemos que hacer combinar pues todo el tema de necesidades de transporte, las, digamos, facilidades de infraestructura, el plan de ordenamiento territorial, pues porque no en todas las partes de la ciudad se pueden colocar subestaciones para garantizar el suministro energético. Entonces, sí tenemos bastantes retos. Y otro de los grandes retos globales que existen es en el transporte la masculinización de las plantillas, el acoso en el transporte público. ¿Cómo estáis abordando vosotros este reto? Tenemos también a lo largo de la historia muchos programas que se han hecho enfocados básicamente en tres frentes. Nosotros tenemos políticas de equidad de género en la administración pública. Esto quiere decir que hay un número mínimo de mujeres que participan en la toma de decisiones, más o menos el 50%, y nosotros en el sistema tenemos alrededor del 65% de mujeres en cargos directivos. Eso en cuanto al ente gestor. En cuanto a los concesionarios, que es nuestro segundo, digamos, enfoque, que es trabajadores del sistema, también tenemos amplia participación de las mujeres. Algunas actividades específicas, el refuerzo se está dando en aquellos trabajos que están históricamente masculinizados. Esto quiere decir conductoras, actividades de mantenimiento, de coordinación en temas de seguridad. Entonces, en eso se ha venido fortaleciendo mucho la cualificación, la capacitación y el incremento y la participación de mujeres. Se dan incentivos, por ejemplo, ahorita en la licitación que tenemos pública, se está exigiendo como mínimo el 19% de mujeres conductoras en la licitación. El 19%. Sí, sí. Y a principios de siglo estabais en un 5, En un 5 sí. Entonces, este es un paso grande. También, por ejemplo, un caso exitoso que tenemos es con la operadora de transporte público, La Rolita, que es una entidad público-privada actualmente. Inicialmente nació como una entidad pública para prestar el servicio como operador del sistema. Y el reto de la Rolita era que el 100% de las mujeres fueran conductoras. Llegamos al 60% porque no había, digamos, oferta, a pesar de que se hizo pues un tema de capacitación, un tema de, digamos, de ascenso en las licencias de conducción y bueno, una serie de estrategias. No lo logramos, pero tenemos un caso muy exitoso, 60% de un mujeres. 60% comparado con ese 5%, pues es muchísimo y que marca que quizás no todo pueda venir por Transmilenio, sino que hay que trabajar en muchos más ámbitos que marcan esos roles de género, que imponen esas Y el limitaciones. tercer frente de trabajo, y el más importante, nuestros usuarios, ¿no? Entonces, el tema de acoso en el transporte público, como bien lo mencionaban, nosotros hemos hecho una cantidad de programas y estrategias orientados a la protección de la mujer en el transporte público. Eh, Básicamente, pues se ha enfocado en diferentes tipos de acciones en campañas para socializar y hacer que pues el resto de usuarios ayude a proteger a las mujeres. Hemos instalado mecanismos y protocolos de denuncia. Tenemos facilidades, psicólogos, personal, la fiscalía y de otros entidades de la línea púrpura, que es de la Secretaría de la Mujer, que hacen el acompañamiento y el asesoramiento para las denuncias, para que se incrementen las denuncias, pueda saber una atención inmediata. El botón de pánico que ayuda a que se identifique al agresor en el servicio y en la próxima estación es detenido. O sea, es Entonces, un y sistema dentro del tren para pulsar en caso de acoso. sí, en los buses hay un botón de pánico. También tuvimos estrategias que, digamos, donde no teníamos por flota más antigua el botón de pánico, entonces teníamos el uso de pitos para que también llamar la atención. Entonces fue toda una campaña en la que se llamaba la atención cuando la mujer se sentía acosada y pues esto ayudaba a generar, digamos, un impacto con los demás usuarios que ayudaban a atender pues el caso, mientras que llegábamos a la siguiente estación de parada donde ya teníamos personal de la policía, personal de Transmilenio y de atención para atender el caso y orientar a la mujer para que pusiera la denuncia. Vamos a dar un salto ahora a Transmicable. Cuéntanos, ¿qué es Transmicable? ¿Qué diferencias tiene con el sistema de Transmilenio
convencional, por así decirlo, y qué ventajas aporta al usuario. Bueno, es un modo de transporte, son líneas de cable aéreo. Básicamente, el desarrollo de estas líneas de cable aéreo integradas con el sistema de transporte masivo, lo que busca es en aquellas zonas de difícil acceso y de falta de cobertura de transporte público, donde los buses por las especificaciones técnicas de las vías, y pues que son, digamos, que barrios que están en alta montaña y pues con servicios públicos precarios, son zonas, eh, digamos, de estratos 0, 1 y 2 de la ciudad que son asentamientos humanos y barrios que crecieron inicialmente de manera ilegal, pues no tenían el diseño y la especificación de las vías pues para brindar transporte público adecuado. Sí, Entonces, la solución que se buscó para esas zonas de alta pendiente fueron sistemas de cable aéreo claro. y actualmente tenemos operando en Ciudad Bolívar una línea de cable aéreo, 3.5 kilómetros, 63 cabinas y mueve, como ya te decía, cerca de 27.000 pasajeros. ¿Y está integrado en el mismo sistema de transporte, de tarifas? Sí, tiene la tarifa integrada con el sistema BRT. Entonces, pues ahí puedes, en el portal del Tunal, puedes acceder al cable aéreo y pues utilizar los servicios. También tenemos, digamos, para viajes de última milla, tanto en las estaciones de cable aéreo como en otras estaciones y portales del sistema, un sistema de bicicletas. Entonces tú con el mismo pasaje puedes dejar tu bicicleta y acceder al sistema de transporte público, y en la noche cuando regreses recoges tu bicicleta y pues vas a otra zona, Te has pues adelantado ya a la siguiente pregunta, que era, ¿qué es eso de Transmibici, no? Que entiendo, por lo que me cuentas, son aparcamientos para bicicletas seguros en las estaciones. sí. Entonces Transmibici es el sistema de 27 bici de estaciones. Tenemos alrededor de 8.000 sitios de parqueo o cicloparqueaderos, están integrados, tienen tarifa, y pues tenemos con ellos integración física y tarifario con todo el sistema. Entonces es un servicio adicional para los usuarios Integración física quiere decir que están dentro de las entre estaciones. las estaciones. Entonces tú solamente llevas tu bicicleta, llevas tu candado y en los sitios de parqueo que hay, que están, pues digamos, vigilados y demás, dejas tu bicicleta segura. Dentro de las propias estaciones y con la vigilancia del personal que está por allí. Y ya pensando en otros 25 años, ¿qué consejos, qué recomendaciones, qué aprendizajes habéis sacado de estos 25 años y de todos estos debates que habréis tenido y que tenéis sobre el desarrollo de un BTR o el desarrollo del metro? ¿Qué consejos daríais a otra ciudad que tuviese que hacer una implementación similar? Bien, digamos que en ese nuevo modelo de ciudad te mencionaba, a pesar de que hace 25 años no se hablaba del desarrollo orientado al transporte, pues es un concepto muy válido porque básicamente lo que hace es acercar servicios a las zonas y no, digamos, congestionar el centro de la ciudad con todos los servicios y que tengas una presión de tener accesibilidad y conectividad con todo el transporte. Entonces, sí es trasladar más los servicios en el desarrollo y en la planeación de la ciudad a las diferentes zonas de la ciudad, que tengan sus servicios, que se disminuyan los viajes y que se, digamos, se distribuya mejor como la demanda, ¿no? No concentrar como servicios es uno de los aspectos. Lo otro, la integración modal o trimodal del transporte, es decir, hay varios modos integrados, digamos, tratando de satisfacer las necesidades y las características de cada zona de la ciudad. Entonces, mencionamos el tema de los cables. Para las zonas de alta pendiente donde pues no tienes otras facilidades, pues entonces una línea de cable es una buena solución. Si tienes viajes de larga distancia y tienes que atravesar toda la ciudad, pues las líneas de metro, las líneas troncales son fabulosas. Si tienes que integrarte con la región, entonces Bogotá, la región, entonces el Tran también te ayuda a traer los viajes y a integrar toda la alianza. Nuestro reto en el plan de ordenamiento territorial y en los planes de desarrollo es constituir esa red multimodal con servicios integrados, con desarrollo urbano. Ahorita también otro de los temas que tenemos es el desarrollo inmobiliario. Es un reto que ayuda a cofinanciar, digamos, estos grandes requerimientos y las grandes inversiones que requiere la descarbonización del transporte. Entonces, antes, ¿Cómo funciona? Antes de desplegar una línea, ¿se hace el desarrollo urbanístico y de construcción de vivienda allí?
Sí, digamos que eso es un poco un concepto asociado como te decía, al desarrollo oriental del transporte. Entonces, ¿qué sucedía anteriormente? Tú generabas una línea de Transmilenio, colocabas las estaciones, colocabas los portales y alrededor de ellos los urbanizadores desarrollaban proyectos de centros comerciales, desarrollaban proyectos de vivienda y de servicios. Entonces, toda esa plusvalía la recibía el privado. Y digamos que no le aportaba un beneficio a la ciudad ni a cofinanciar, digamos, los proyectos de infraestructura que requería la ciudad. En estos nuevos modelos y en el plan de ordenamiento territorial y el plan maestro de movilidad, tenemos que uno de los temas que van a ayudar a financiar el transporte y esa descarbonización está en la plusvalía que dan esos servicios inmobiliarios. Entonces, como ya sabemos, el generar centralidades, zonas atractoras y generadoras de tráfico, tiene ese valor y ese potencial, entonces estamos desarrollando servicios alrededor de ello. Entonces, atraer más servicios públicos, es decir, que puedas pagar tus servicios públicos, que puedas tener atención en estos supercades de las diferentes entidades públicas para el ciudadano y que no tengan que viajar y desplazarse con tiempos y congestión. Estamos haciendo desarrollos de infraestructura y desarrollos inmobiliarios. Tenemos un gran proyecto ahorita en el centro de la ciudad que en los próximos años en la estación central se denomina Proyecto Estación Central. Ahí vamos a tener vivienda, vamos a tener integrados metro, Regiotrans, Transmilenio, sistemas de O bicicletas. sea, desarrollado por la propia municipalidad, o sea, es decir, de Sí, titularidad pública, exactamente. para que esas plusvalías no se queden en manos privadas, sino que Sí. también financien el sistema. Sí, exactamente eso, y pues que eso nos ayuda a cofinanciar, digamos, pues los desarrollos de transporte y digamos, a ampliar la cobertura del sistema y a mejorar el servicio. Pues me quedo con ellos, muy, muy bien anotados. Lo primero, la proximidad, ¿no? Que el mejor desplazamiento es aquel que no es necesario hacerlo. Pues que no todo tenga que estar en el centro, que podamos dotar de servicios también a todas las áreas de más de la periferia. La intermodalidad con Transmilenio, con Transmibici, con ese nuevo sistema de tranvía, de tren que estáis desarrollando para que crear sinergias entre todos los medios y poder llegar a todas las áreas y también con la financiación, con ese es otro de los grandes retos que tienen los sistemas de transporte público y me parece interesantísimo, ¿no? Que esos desarrollos urbanísticos no solo se queden esas plusvalías, no solo se queden en manos privadas, sino que también redunden en la financiación del sistema. Así que bueno, Y muchísimas todo eso con gracias. enfoque de género, ¿no? Y todo eso con perspectiva de género sería un muy buen resumen de lo que ha sido esta pequeña entrevista. No sé si tienes algo más que te gustaría añadir de lo que ha sido tu experiencia, esta experiencia de tantos años de Digamos Transmilenio. que complementario, Transmilenio y todo el desarrollo y todo lo que estamos gestionando también a futuro de los objetivos de desarrollo sostenible, impactamos 14 de los 17. ¡Wow! 14 de los 17. Tendría que repasarlos ahora, a ver cuáles son, cuáles se quedan fuera, pero ¿qué se queda fuera? El de alimentación sostenible, De los temas pesqueros, claro, el de pesca. pero de resto trabajo decente, equidad de género, ciudades sostenibles, cambio climático, le estamos aportando a cada uno de ellos y los enfoques que se le dan a la planeación del transporte en Bogotá, digamos que cumple como con todos esos temas sociales, ambientales y todo ese tema de sostenibilidad integral que es bien importante. Juanma, pues me dejas muy sorprendido de ese enfoque tan global. Bueno, y agradecerte desde la Escuela de Movilidad Sostenible que nos hayas querido dar esta entrevista. Nos parece súper interesante conocer pues, sistemas más allá, sistemas que son un referente no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y eso, de nuevo agradecerte tu participación en la entrevista. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí súper atentos para lo que quieran necesitar. Si quieren otras charlas más profundas sobre algunos de los temas, aquí súper dispuestos a colaborar y a socializar nuestra experiencia. Pues muchísimas gracias. Si te ha gustado la entrevista, te puede interesar el posgrado, ciudades caminables, movilidad activa y sistemas de transporte. En nuestro canal encontrarás más entrevistas sobre movilidad sostenible.
y nos encantaría leerte en comentarios qué te ha parecido.